Bien, vamos a continuar con la explicación dándole continuidad a la transformación entre fuentes. Nos habíamos quedado en que cuando queremos hacer una transformación de voltaje a corriente, pues esta es la mecánica, y cuando queremos de corriente a voltaje, esta es la mecánica. O sea, para poder hacer una transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente, tenemos que necesariamente tener una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y si queremos hacer una transformación de fuente de corriente a fuente de voltaje, tenemos que partir de una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Pero habrá algunos casos complicados en donde no encontremos esa condición. Vamos a ver la fuente de voltaje, pero vemos que en el circuito no tiene ninguna resistencia en serie. Y si no tiene ninguna resistencia en serie, entonces se conoce como caso crítico. Este caso crítico que vamos a poner aquí como caso crítico se debe de trabajar de la siguiente manera. Como no conocemos o no podemos hacer la transformación directa, le vamos a poner aquí simplemente corriente S, que significa corriente desconocida. Y le vamos a poner ahí donde dice corriente desconocida, le vamos a poner amperes porque son amper. A, en este caso, 10 volt. Es lo único que vamos a poner. Si quieres hacer una transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente, pero no tienes una resistencia en serie, simple y sencillamente la vas a expresar como IS, que significa corriente desconocida, corriente como incógnita, pero que proviene de un voltaje de 10 voltios. Y cuando tú quieres hacer una transformación de una fuente de corriente a fuente de voltaje, pero no tienes una resistencia en paralelo como es un requisito, entonces también se conoce como caso crítico. Es un caso crítico y en cuyas circunstancias se va a poner aquí simple y sencillamente voltaje desconocido, BS. Pero este voltaje desconocido, aunque es desconocido, sabemos que por aquí están saliendo 20 amperes, porque proviene de una fuente de 20 amperes. Eso sí lo sabemos y eso sí lo podemos proporcionar. O sea que este BS, este voltaje, es producto de una fuente original que proporciona 20 amperes. Esa es la forma en que nosotros nos vamos a manejar. Ahora, en el capítulo 6 es necesario conocer este tema para hacer en principio una transformación y luego entonces darle solución a los problemas. En el capítulo 7 exactamente lo mismo. Se requiere de hacer en forma anticipada en muchos de estos ejercicios una transformación de fuentes para poder resolver nuestros problemas. Por ejemplo, vamos a ver este ejercicio que tenemos aquí. Este ejercicio que tenemos aquí es un circuito un poco complejo. Noten ustedes que tiene ya fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Si nosotros quisiéramos transformar todo esto a puras fuentes de voltaje, si queremos hacer una transformación, transformar a fuentes de voltaje, entonces la que me estorba es esta que está aquí me estorba. Y si me estorba, esa la tengo que transformar a una fuente de voltaje. ¿Cómo sería? Bueno, el positivo para allá. Ahí ponemos el positivo para allá. Aquí está el positivo. Este tiene que presentarse aquí. Y esta resistencia que está en paralelo, o sea, es un caso que sí se puede, porque si tengo una resistencia en paralelo con una fuente de corriente, pues la puedo yo representar por una resistencia en serie con la fuente de voltaje. Esta sería la resistencia. Y ya dijimos que cuando queremos transformar de fuentes de corriente a fuente de voltaje, veamos lo que se hizo. ¿Qué se hizo aquí? Lo que se hizo es que la resistencia pasa exactamente igual. La resistencia que está aquí pasa exactamente igual. Pasa a ser 12. Y en cuanto a la corriente, esta corriente y la resistencia me sirven para determinar el voltaje, el cual es igual a resistencia por intensidad. Para el caso que nos ocupa es 12 por 8.
12 ohms por 8 amperes. Entonces el voltaje que tenemos aquí son 90, 8 por 2, 16, 8, 80 y 96. Tenemos 96 voltios, ahí lo tenemos. O sea que estos dos elementitos fueron transformados por este. Lo demás queda exactamente igual, lo demás queda igual, ahí lo tendríamos. Lo demás quedaría de esta manera, no se altera lo demás queda exactamente igual. Ahí tendríamos nosotros, tendríamos que este es de 8, este es de 50 voltios, este es de 4, este es de 80, este es de 3, en donde este es más menos, menos más. Y ya tenemos aquí un circuito a base de puros voltajes y el cual ya se puede trabajar por medio de mallas. Pero si nosotros queremos hacer una transformación de este circuito, ahora lo vamos a hacer acá, a puras fuentes de corriente. Ahora vamos a hacer una transformación a fuentes de corriente. ¿Cómo sería? Ahora los que me estorban son estos, este y este. Entonces vamos a transformar esos en fuentes de corriente. ¿Cómo sería si transformo este en fuentes de corriente? Aquí me quedaría mi fuente de corriente en donde respeto el positivo para arriba y en paralelo con ello una resistencia. Y estos dos que están de aquí también. Ahora mi fuente de corriente veo que va para abajo, según se ve. Aquí sería mi fuente de corriente menos más y en paralelo con ella una resistencia. Entonces estos dos que están aquí, estos dos componentes se están transformando en este. Estos dos componentes se están transformando en este. Lo demás queda exactamente igual. Entonces quiere decir que aquí nosotros de este punto vamos a poner una resistencia y su fuente de corriente iría aquí, así de esa manera. Esa no la alteré, ¿va? Esa no la alteré. Y me quedaría mi resistencia aquí de 4 ohms. Así me quedaría. Esta es mi resistencia de 4, esta es mi resistencia de 12, esta es mi fuente de corriente de 8 amperes. Y esta que está aquí fue la transformación de esta. Esta que está aquí fue la transformación de esto. Así me quedaría mi fuente en puras fuentes de corriente, en donde ya dijimos, esta resistencia pasa exactamente igual. Ahí está. Y en cuanto a la corriente sería 80 entre 3, esa sería la corriente de esta fuente. Y para la corriente de esta fuente sería 50 entre 8. Así tendríamos nosotros entonces ya nuestra fuente en puras fuentes de corriente, nuestra transformación. Transformación en puras fuentes de corriente, transformación en puras fuentes de voltaje. Ya una vez que tenemos puras transformaciones en fuentes de voltaje, aplicamos mallas, el método mallas para darle solución. Y en caso de que transformemos a puras fuentes de corriente, aplicamos el método nodos. Lógicamente, mallas viene siendo, cuando nosotros trabajamos con mallas, viene siendo el capítulo 6. Y cuando trabajamos con nodos viene siendo el capítulo 7. Así es como tenemos que trabajar. Entonces vamos a cortarle aquí y vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios del capítulo 6, que es el que viene para su examen. Así que aquí le cortamos en esta segunda intervención.